desde sus principios, desde lo más importante de su concepción y sobre todo desde el enfoque fisiopatológico. La manera en la que el shock hipovolémico hemorrágico ha ido evolucionando desde los primeros conceptos en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, han evolucionado con el tiempo, sobre todo enfocando diferentemente, de manera distinta el paradigma de tanto el concepto como las intenciones del manejo. Actualmente, como está sucediendo generalmente en todo tipo de shock, se aplica sepsis, etcétera, lo que más nos interesa es no nos centramos en la depresión de volumen, en la hemorragia en sí, sino en la perfusión. Entonces, en principio general, es una normalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular inadecuada. Nos fijamos en los órganos que están sufriendo secundarios a la pérdida de volumen y a la pérdida de oxígeno hacia la circulación. En general, lo que es el shock es algo tan sencillo como mantener este equilibrio entre la demanda de oxígeno celular y el aporte que tanto la bomba hemodinámica, el corazón, como el transporte de oxígeno, hemoglobina, etcétera, es capaz de aportarle. Entonces, un paciente en shock no necesariamente necesita ser un paciente hipovolémico, y ahí es uno de los principales conceptos que debemos tener en cuenta, que podemos tener un paciente en shock que no necesariamente esté hipovolémico. Eh, esta, esta, este equilibrio puede perderse tanto cuando el aporte de oxígeno disminuye, como en el caso del shock hipovolémico, pues obviamente si el paciente está perdiendo sangre, está perdiendo tanto gasto cardíaco como transporte de la hemoglobina, pero también el paciente puede entrar en shock si las demandas de oxígeno del cuerpo empiezan a subir y el sistema cardiovascular no es competente para poder responder ante estas demandas incrementadas, por ejemplo, la sepsis, el trauma, pancreatitis, etcétera. Entonces, el mantener estrictamente esta homeostasis y el enfocarnos en el shock, en este concepto de demanda y aporte, nos ayudará a poder manejar de una manera fisiopatológica y mucho mejor al paciente ya en la parte clínica. En la historia, pues esto viene desde los primeros conceptos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el concepto ha ido cambiando tanto en la manera de definir el shock, como ya lo conversamos, tanto en lo que vamos a hacer. Nos centrábamos antes en depletarle al paciente de líquidos, cosas que ahora están prácticamente contraindicadas. Entendemos el balance positivo de líquidos como un factor independiente de mortalidad. Ya no le damos al paciente 3 o 4 litros de cristaloides. Enfocamos principalmente la situación fisiopatológica, qué es lo que sucede desde el momento en que inicia el sangrado, cuál es la respuesta que tiene el paciente. Esto es otra de los conceptos actuales que se están manejando en todas las enfermedades. No nos centramos solamente en la noxa, sino nos centramos también en la respuesta que tiene el cuerpo, porque muchas veces la respuesta del cuerpo está disregulada, está mala, no está acorde, no está adecuada, y esto es lo que ocasiona la muerte en el paciente. No necesariamente el evento inicial, sino cómo el cuerpo responde ante este. E igualmente el enfoque microcirculatorio, y ahora estamos hablando de medidas de resucitación celular, de entender la adaptación, entender la respuesta metabólica que tiene el cuerpo frente a la hemorragia. Y por último, un enfoque molecular, en centrarnos muy profundamente en las acciones de la mitocondria, bioquímica, etcétera. Y de esta manera ha ido variando la forma en que hemos conceptuado al shock hemorrágico. Entonces, en un inicio, pues en la Primera Guerra Mundial, pensábamos en toxinas, no pensábamos en resucitación, el paciente moría. Nos dimos cuenta para la Segunda Guerra Mundial que el paciente perdía volumen y que había que devolverle, pero le dábamos muchas cantidades de coloides, cosas que ya no utilizamos, y sangre en menor cantidad, y tenía el paciente, empezó a sobrevivir, pero con más falla renal y terminaba en muerte. En la guerra de Vietnam, pues empezamos a entender un poco más todo esto, y en batalla, en campo, teníamos bancos de sangre y además aportábamos cristaloides, entonces pensábamos en intravascular y extracelular, en repletar de volumen. Esto mejoró,
sustancialmente la sobrevivencia y disminuyó el fallo renal, pero empezamos a tener complicaciones pulmonares secundarias a la utilización de cristaloides y de sangre con complicaciones como el trali, que lo conocemos. Más o menos en los 70, 80, pues empezamos ya a entender la UCI, empezamos a entender que un paciente crítico no puede ser manejado por cualquier especialista, sino alguien que se encargue de entender la fisiopatología del paciente crítico. Empezamos a pensar en que el sangrado produce fallo de órganos y que el paciente necesita no solo soporte hemodinámico, sino también soporte metabólico. Entonces fue la era de los Swan-Ganz, empezar a pensar en objetivos de reanimación, disminuimos la falla renal, mejoramos en varios aspectos, pero igual la mortalidad sigue y hasta ahora, ¿no? Y desde el 80 hasta el presente, pues ya tenemos centros de trauma, se ha potencializado el prehospitalario, el triaje, y el concepto principal, que es algo que no puede faltarnos nunca, que es el concepto de control de daños. Entonces, de esta manera hemos ido evolucionando en el camino y vamos aprendiendo y seguramente seguiremos aprendiendo y de aquí en un par de décadas tendremos acá diferentes paradigmas, diferentes ideas de cómo hacer resucitación celular, respuestas genéticas, etcétera. En cuanto a la epidemiología, pues el shock hipovolémico hemorrágico se conjuga con el trauma y el trauma es un problema de salud pública. Perdón, doctor, Estos son, sí. no se está visualizando la pantalla de las diapositivas. Las Ah, diapositivas no se las visualiza. ¿en dónde nos quedaría? Ahí. No sé si es la compañera, pero sí se puede visualizar. Puede ser que ella tenga problemas con el internet. Ah, ok. Ya me iba a regresar todo. No, no, ¿estamos bien? Tal vez, la compañera. ¿No? ¿Continuamos? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, doctora. Continúe. Muy Sí, bien. Fausto, te Sí. escuchamos. Ya, muy bien. Bueno, entonces, como lo comentábamos, junto con el trauma, el shock hemorrágico viene a ser un problema grave, un problema mayor. En esta serie de casos publicada en un análisis, en un metaanálisis de la revista New England en el año 2018, pues más o menos teníamos 85 millones de muertos en general por trauma y por hemorragias a nivel mundial. Y podemos ver igualmente en esta diapositiva las diferencias en la mortalidad en los principales escenarios de hemorragia y de shock hemorrágico que se pueden ver en la práctica clínica. En primer lugar, pues tenemos el trauma con 49.000 fallecidos por año, seguidos de hemorragias gastrointestinales, todos los hemos visto con mucha frecuencia. Y por último, pues aneurismas de aorta abdominal. Y en la diferencia, pues el porcentaje de fallecidos para el trauma estamos con el 30%, que esto históricamente son los mejores números que presentamos con centros de alta especialización para respuesta de trauma y cuidados intensivos, pero pues una exsanguinación por rotura de un aneurisma abdominal, pues la mortalidad va a ser del 100%. Pero estamos hablando en general de más o menos 1.900.000 muertes por año por pacientes en trauma y en hemorragia. El trauma es la principal causa, el shock hemorrágico es la principal causa de muerte del paciente en trauma. Entonces, estamos hablando de un problema mayor y un problema complejo, porque para poder manejar adecuadamente este tipo de pacientes no necesitamos solamente un hospital, no necesitamos solamente una buena ambulancia, necesitamos un equipo completo desde el prehospitalario hasta los cuidados intensivos y los cuidados post-reanimación. Continuando con el enfoque fisiopatológico de esta enfermedad, pues como hablamos al inicio, hablamos de una situación de equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y esto se puede poner en números, no nos gustan los números, a mí no me gustan los números, nunca fui bueno para eso. Pero bueno, necesitamos conocer que nosotros podemos
estimar cuánto es el aporte de oxígeno que le estamos entregando al paciente, el transporte de oxígeno, que es esta fórmula de acá. Y sobre todo, y lo más importante, porque no es que hay que aprendernos toda la fórmula, es que hay determinantes importantes, los determinantes principales del transporte de oxígeno, que va a ser el consumo arterial de oxígeno, que tiene que ver con la hemoglobina y con el gasto cardíaco. Entonces, los dos principales componentes del transporte, de la entrega de oxígeno a los tejidos, son los que se pierden en el paciente en shock hemorrágico hipovolémico. Esto es distinto que en el paciente cardiogénico, por ejemplo. El paciente cardiogénico puede perder el gasto cardíaco por falla de bomba y pérdida de precarga, pero mantiene la hemoglobina, su microcirculación tarda en fallar. Pero en la hemorragia, el paciente tanto pierde gasto cardíaco por la depresión de volumen, cuanto pierde hemoglobina como el constituyente principal del transporte de oxígeno. Entonces, tenemos estos dos conceptos, el contenido arterial de oxígeno, el transporte de oxígeno y la extracción, que ahí viene la siguiente fase, que es cuánto de oxígeno va y cuánto de oxígeno regresa, cuánto de oxígeno se utiliza en las células. Cuando hay alteración de la extracción de oxígeno, cuando la célula deja de extraer, el paciente evoluciona inevitablemente hacia la muerte. Entonces, para mantener adecuadamente el volumen circulante y la perfusión, dependemos del gasto cardíaco, de la bomba hemodinámica. Y el gasto cardíaco tiene sus diferentes fases. La precarga, que va a depender del volumen intravascular y del retorno venoso. La precarga, que en general depende de cuánto de líquido tiene el paciente, de cuánto de volumen mantiene. Ese es el volumen telediastólico, el volumen intravascular, y cómo está la bomba cardíaca. Si se cae uno de los dos, el paciente entra en shock, cae el gasto cardíaco. Y también dependemos de lo que es la poscarga, que en este caso del shock hemorrágico, pues es más bien un mecanismo de compensación, a diferencia de la sepsis, que es lo que pierde el paciente séptico al tener vasodilatación. Y todo esto a la entrega de oxígeno, precarga, gasto cardíaco, función cardíaca, etcétera, y hacia la microcirculación, cómo llega todo esto y cómo se consume hacia el metabolismo celular. Esto es a lo que llamamos macrodinamia y microdinamia. ¿Cuál es el problema en el shock hemorrágico? Que el shock hemorrágico pierde en la microdinamia por la pérdida de hemoglobina y pierde en la macrodinamia porque al perder precarga, al no tener volumen, el corazón no tiene que expulsar, por ende el gasto cardíaco se cae y la situación hemodinámica evoluciona rápidamente hacia mal si no hacemos algo inmediatamente. Esto en la parte del aporte de oxígeno. Ahora, ¿qué sucede a nivel celular en el momento que el paciente está perdiendo volumen y no le está llegando suficiente oxígeno para mantener la respiración celular? La hipoxemia y la hipovolemia van a ocasionar que la célula entre en procesos de anaerobiosis, de glucólisis anaerobia, y como sabemos, pues en la presencia de oxígeno es un proceso bastante eficaz, se producen 42, 30, 38 y 42 moles de ATP que sirven para el metabolismo celular, pero cuando entramos en procesos de anaerobiosis solamente se producen 2 moles de ATP, que son las que nos dan el tiempo de 4 a 6 minutos en el cerebro para que antes de la muerte celular y antes de que tenga el paciente mal desenlace neurológico. Entonces, cuando tenemos glucólisis anaerobia, además de que no producimos suficiente ATP para poder mantener la respiración celular, producimos lactato. Y el lactato entra a producir mayor acidosis metabólica, acidosis láctica, y esto se conjuga con lo que ya vamos a ver más adelante, que es una de las principales causas de muerte, que se producen tanto por el trauma cuanto por el manejo por ahí inadecuado que podemos darle al paciente en trauma. Entonces, en la célula lo que sucede es anaerobiosis, acidosis láctica, producción de lactato, entra en la triada fatal, que es la acidosis láctica, la hipotermia y la coagulopatía, y esto lo lleva a la disoximuerte celular. Todo esto, al final, se denomina deuda de oxígeno. La deuda de oxígeno significa que hasta un cierto momento de la pérdida de volumen y de la pérdida de sangre en la resucitación, la célula puede volver a funcionar. Pero llega un punto de no retorno en el cual la mitocondria se daña y empieza a tener dificultad para extraer el poco oxígeno que se le estaba dando y la célula muere, y entonces el paciente que entra en deuda de oxígeno, la probabilidad de fallecer es sobre el 90%. Aquí un plus, al lactato lo hemos visto siempre como un enemigo.
Obviamente el lactato en sepsis y en general en el paciente en shock es un predictor independiente de mortalidad, es un marcador de hipoperfusión tisular, eh, pero el lactato en realidad no es un problema para el cuerpo, más bien el lactato es una vía de escape. Cuando el paciente entra en anaerobiosis, cuando el paciente entra en disminución de el aporte de oxígeno, el lactato se vuelve una vía de escape mediante el ciclo de Cori para que sobre todo en el cerebro y en el corazón se pueda producir respiración y trabajo metabólico. Entonces, el lactato es un marcador, pero no es un enemigo. Luego, entender tanto la fisiopatología nos lleva a la siguiente parte de la situación, entender el mecanismo de compensación. Una vez que el paciente sangra, hipoxemia, hipovolemia, hipotensión, van a activar varios quimiorreceptores que van a actuar sobre el centro vasomotor, liberando el sistema adrenérgico y sobrepasando el equilibrio entre simpático y parasimpático. Esto nos lleva al aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco y los principales y primeros síntomas que presenta el paciente en el momento que esté en shock. Aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco en un inicio está aumentado por este mecanismo. La frecuencia cardíaca es un factor determinante del gasto cardíaco. Pero no solamente el mecanismo de compensación del cuerpo va a llevarse en todo esto, que es lo hemodinámico, sino en varias cosas más. Una respuesta metabólica con la acidosis, hay liberación de potasio, además de que el paciente puede tener alteraciones renales, entonces acidosis metabólica, acidosis láctica, alteración hidroelectrolítica. Si a esto nosotros le damos solución salina como 3 o 4 litros, acidosis hiperclorémica y complica más la triada fatal, que es nuestro objetivo de reanimación. Respuesta neuroendocrina con otro problema y otro componente de la situación, porque en la respuesta ante el estrés de la hemorragia, el cuerpo empieza a generar catecolaminas, empieza a generar contrarreguladores de la insulina, sobre todo el glucagón. Al bloquearse la insulina, no tenemos capacidad de que la glucosa se pueda utilizar, complica más el proceso de la glucólisis anaerobia y el paciente entra en más daño celular. Y luego, una respuesta neuroinmunitaria que está mediada sobre todo por la secreción de altas dosis de cortisol en el cuerpo como parte de la respuesta hacia el estrés. Y esto ocasiona una tormenta de mediadores inmunológicos y de mediadores bioquímicos inflamatorios que a la final terminan activando la cascada de coagulación. Entonces tenemos los dos componentes metabólicos gravísimos, la acidosis metabólica y la activación de la cascada de la coagulación y el consumo de factores de coagulación y de plaquetas, lo que nos lleva a las alteraciones de la coagulopatía que producen la muerte en estos pacientes. Enfocar fisiopatológicamente a esto nos lleva a entender que el paciente va a tener es un concepto que se llama reserva compensatoria, que es algo en lo que se está centrando en estos momentos para el monitoreo de los pacientes. ¿En qué se basa esto? Que si entendemos cómo los mecanismos compensatorios nos están, por un lado, ayudando y por el otro lado, empezando a complicar, mientras el paciente mantenga esta reserva compensatoria, el paciente no va a tener mayores signos. ¿A qué nos lleva esto? A un concepto básico que tenemos quienes hacemos medicina crítica. No se trata de agarrarle al paciente cuando ya está hipoxémico, cuando ya está hipotenso y cuando ya está chocado. Se trata de poder identificarle al paciente antes de que llegue a esto, porque cuando esto sucede, ya estos signos muy evidentes, significa que todos los mecanismos de compensación ya fueron vencidos. Entonces, normalmente desde el 100% de reserva compensatoria, el paciente poco a poco empieza a deteriorarse. Entonces, primeramente con signos vitales normales, con marcadores regionales que empiezan a ponerse anormales, pero mientras va pasando el tiempo, ya hacia las partes finales, hacia al punto de llegar a cero de la reserva compensatoria, recién empezamos a tener signos vitales anormales. Entonces, encontrarle al paciente en este estado es sencillo, pero encontrarle al paciente por aquí es lo que puede determinar que el paciente pueda sobrevivir o no. Este es un paciente que le tenemos en piso y que empieza a deteriorar. Si no sabemos qué pasó, por ahí es una hemorragia gastrointestinal que no ha sido evidente y le estamos vigilando y no sabemos, pero de pronto ya le encontramos con 60-30 de presión y con 150, 120, 130 de frecuencia cardíaca, entonces ya hay muy poco que hacer. El paciente mientras va perdiendo el volumen sanguíneo, va perdiendo el sistema compensador de reserva.
Esto se está estudiando como una manera de enfocar la reanimación mediante una monitorización que está basada en mirar la reserva compensatoria mediante un concepto hemodinámico que tenemos en cuidados intensivos, que es con la presión de pulso. La presión de pulso en un paciente que esté hemodinámicamente bien es de esta manera. Pero mientras va perdiendo volumen, se vuelve con esto que se llama el delta de presión de pulso, que indica que el paciente se está poniendo hipovolémico. Entonces, si tenemos un paciente que está sangrando y empezamos a monitorizarle de esta manera, podríamos ir mirando cómo su reserva hemodinámica se va perdiendo y empezar a intervenir antes de que venga la hipotensión. Esta se llama el estudio de la reserva hemodinámica y se puede realizar con este artefacto que se está utilizando, que nos sirve para que, además de ver la saturación arterial mediante un algoritmo utilizando la onda de presión de pulso, poder determinar que el paciente está perdiendo su reserva compensatoria. O sea, buscarle al paciente antes de que se ponga lo suficiente, demasiado mal, y cuando ya probablemente estamos acercándonos a la deuda de oxígeno. La clave de todo es entender la fisiopatología, entender por qué se pone taquicárdico, por qué se pone hiperglicémico, por qué se pone con todo. Eh, y según esto, poder realizar tanto el seguimiento, la semiología y tanto la presentación clínica. Y luego, pues, la clasificación. La clasificación clínica a nivel mundial, pues, la da el Colegio Americano de Cirujanos, pues, que llevan el algoritmo y el curso ATLS. El curso ATLS, pues tenemos la 10ª edición que se actualizó para el año 2019. Ha habido algunos cambios, no vamos a tocar todos, no es del tema, pero en cuanto a lo que se refiere a shock hemorrágico, a shock hipovolémico, ha habido algunos cambios. Esta es la nueva clasificación, esto es lo que nosotros sabemos y más o menos el enfoque terapéutico siempre nos enseñaron en base a esta tabla. Entonces tengo el paciente con shock hemorrágico clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Entonces en el 1 el paciente había que observarle, en el 2 empezamos con cristaloides, etc. Esto es un concepto que más o menos se está dejando atrás porque pensamos en individualizar. No podemos decir al clase 2 porque ya está con la frecuencia cardíaca en tanto y le vamos a dar cristaloides o no, sino individualizar, mirar el paciente, quedarnos junto al paciente. No hay mejor cosa que el médico junto a su paciente mirando cómo se va dando la reanimación y fijándose en los errores, problemas o situaciones que se pueden presentar. Entonces, en la clase 1 nos vamos centrando en diferentes parámetros, pero evolutivamente esta tabla cambió para la 10ª edición de la TLS, en donde encontramos el déficit de base que más o menos nos habla de el problema metabólico y sobre todo la acidosis láctica. Cuando no tenemos ácido láctico para medir, el exceso de bases es un buen marcador fiable de que el paciente está perdiendo. El paciente con menos 10 miliequivalentes o más, de seguro tiene más de 3 o 4 de lactato en sangre. Entonces, estos parámetros en la clasificación del shock hemorrágico de la TLS no estaban previamente, pero se han actualizado ahora y esto es una muy buena noticia. El segundo es la presión de pulso, más o menos lo que hablamos de esta posibilidad tanto de seguimiento como es la reserva hemodinámica. La presión de pulso igualmente, de pulso baja, pues el paciente va a estar en un shock de clase 4. Y aquí podemos ver frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, frecuencia respiratoria, gasto urinario y antes esto estaba como que el paciente obnubilado, en coma, etc. Ahora ponemos un número para no ser subjetivos como en la escala de Glasgow. Y ya nos dice más o menos lo que hay que hacer. En el paciente con clase 1 le vigilamos, en el paciente con clase 2 ya vamos a posible, ya no hablamos mucho de cristaloides, sino vamos a pensar en sangre, clase 3 seguro, y en clase 4 el paciente tiene que entrar en protocolos de transfusión masiva que debe tener cada uno de nuestros centros. Y otra de las cosas que es muy importante en la actualización del ATLS en cuanto a la parte de la hemorragia, de shock hemorrágico, es que hay que mirar la tendencia. No se trata de que ahorita le envíe y esté en clase 1 y me puedo retirar. No, hay que mirar cómo está. Si el paciente empieza con 110 de frecuencia cardíaca, pero 15 minutos después ya está con 120, pues algo le está sucediendo. Entonces, no miramos estáticamente, sino miramos dinámicamente todos los parámetros hemodinámicos y en general en todo lo que representa el paciente grave por lo dinámico de su situación. Ahorita el paciente está así y en 2 minutos puede estar de manera diferente. Por eso estamos vigilándole en cuidados intensivos.
una de las causas, probablemente por encima del 80%, porque esto lleva a un mecanismo de feedback positivo, de retroalimentación positiva, a un círculo vicioso, en el que el mismo problema le lleva a más problema y al paciente le lleva a la muerte, es la triada letal, es la triada de la muerte. Esto es los tres componentes, la acidosis que está dada por varios factores, sobre todo la acidosis láctica, el consumo de bicarbonato, la falla renal, etcétera, pero sobre todo nosotros contribuimos en parte a esto y eso es en lo que hay que centrarnos. Tenemos que evitar a toda costa que este paciente entre en esto porque va a fallecer. Entonces, ¿cómo evitamos el problema de la acidosis? Pues perfundiendo pronto. Si el paciente necesita transfundirse, se transfunde ya. Y utilizando muy poco cristaloide, lo mínimo posible. Entendemos la realidad. Yo no tengo banco de sangre en mi hospital, por ejemplo. Ya comprenderán cuánto me demoro entre que venga del banco de sangre central, de la provincia. Es terrible. Entonces, pero tratar de limitar al mínimo los cristaloides, sobre todo la solución salina por el cloro, la acidosis hiperclorémica. La hipotermia. El paciente va a estar hipotérmico por la situación del sangrado. Pues el control de la temperatura hipotalámico está dado porque activa la bajo celular y esto está dado por la seguro va a entrar en hipotermia y vamos a tener problemas. Podría decir que el 80% de los pacientes que ya llegan al hospital están con hipotermia. Y nosotros debemos corregirla y debemos prevenirla. Y por último, la coagulopatía. Como hablamos, es parte de la fisiopatología, es parte del trauma, pero también contribuimos a esto si tenemos un protocolo de transfusión mal estructurado. Al paciente hay que pasarle sangre, pero también hay que pasarle factores de coagulación y también hay que pasarle plaquetas, porque esta se consume. Además, sabemos pues, que en los glóbulos rojos viene citrato, que es un anticoagulante, y le estamos pasando directamente un anticoagulante a un paciente así. Y pues los protocolos como ácido tranexámico, coadyuvantes de la coagulación, que también tienen evidencia de que se pueden utilizar. Entonces, debemos centrarnos en evitar esto, en que nuestra resucitación del paciente sea enfocada a evitar esta terrible complicación que traen estos pacientes. En cuanto al manejo, pues hay que dividirlo en varios, en dos componentes. El primero es el prehospitalario, que en shock es el más importante. La identificación temprana del paciente que se va a poner mal, el transporte adecuado, estamos hablando de un accidente de tránsito, estamos hablando de una situación de conflicto, guerra, qué sé yo, un paciente amputado, etcétera. Si podemos de alguna manera potenciar lo que es el prehospitalario, el desenlace de estos pacientes será muy bueno. Creo que en nuestro país, con nuestro sistema de salud complejamente malo, estamos todavía lejos de poder tener la articulación adecuada entre prehospitalario y hospitalario. Esperemos que en algún momento podamos llegar a conseguir esto. Entonces, lo principal en el prehospitalario es desde la prevención, la educación, trauma, etcétera. Y en la educación, por eso esto es muy importante y yo saludo siempre a todos los asistentes de un curso por su intención, por saber que quieren actualizarse. Hay cursos para control de sangrado, PHTLS, Rural Trauma Development Curso, cursos para soporte de trauma en áreas rurales y el ATLS, pues que todos los conocemos y todos debemos estar certificados. Y luego ya en el hospital, pues una rápida identificación del paciente que se está poniendo mal. El examen físico, y aquí sí, algo en lo que hay que insistir mucho, el examen físico tiene una sensibilidad, especificidad, dependiendo del operador, del 60-70%. Si no estás bien entrenado en palpar bien un abdomen o en escuchar, o en auscultar bien, qué sé yo, pues vamos a tener que se nos van a escapar pacientes que se van a poner graves. Y aquí es donde tenemos que utilizar el ultrasonido. El ultrasonido debe salir de imagenología, ya está en las UCI, ya está en las emergencias, pero tiene que extrapolarse hacia el pregrado, hacia la atención primaria, hacia el consultorio, porque es una herramienta que nos va a ayudar inmensamente para darnos cuenta de cosas que pueden utilizar el ultrasonido.
laboratorio, electrolitos, etcétera, y la resucitación inmediata para pacientes en shock y la resucitación focalizada con objetivos, que seguramente los estaremos escuchando en otras charlas en este importante curso. Evitar la hipotermia, calentando los fluidos que se pasan, y protocolos de transfusión masiva, que no es nada más que pasarle al paciente 111, sangre, plaquetas y plasma. En las intervenciones prehospitalarias, pues el torniquete, que es seguro, que se debe realizar, la compresión. Si nosotros no podemos conseguir que la hemorragia se detenga, el paciente se va a morir, por más que le pongamos tranexámico y le sigamos pasando sangre y lo que sea, nada. Todo esto son solamente pasos hacia lo que es la cirugía, la situación de control de daños, la que sea, ¿no? Entonces, utilizar torniquetes, buscar la manera de comprimir los lugares en donde se pueda comprimir para los sangrados. Y la homeostasis definitiva, pues ya con el control de la hemorragia definitivo, que eso lo haremos nosotros en el hospital. Exploración quirúrgica. Si el paciente viene de trauma y está inestable, no puede moverse de otro lugar, de la sala de crítico al quirófano. No puedes moverle al tomógrafo, para eso no sirve la ecografía. Si el paciente está inestable, tiene un FAS positivo, va a quirófano. Entonces, no podemos, y ahí tenemos conflictos cuando me dicen, estabilízalo para que pase quirófano. No puedo estabilizarlo si sigue sangrando. O sea, tenemos que parar el sangrado. Entonces, o exploración quirúrgica, angiografía con embolización o intervención endoscópica por la altísima cantidad de shock hemorrágico por úlceras pépticas que tenemos. Y pues hemostasis, pues ya es más o menos lo que nosotros hacemos en cuidados intensivos, es vigilar todo, coagulopatía, etcétera, etcétera, electrolitos, todo lo que se hace en cuidados intensivos de la cabeza hacia los pies y todo lo hemodinámico, metabólico, etcétera. Y aquí una cosa muy importante, evitar tanto la sobre-resucitación como la subresucitación. ¿Cómo hacemos eso? Con la vigilancia estricta, con la vigilancia con ecografía, con la vigilancia con otros métodos para valorar función cardíaca, para valorar gasto cardíaco, etc. Y aquí lo dice, pues, tanto el ATLS como todas las guías de shock hemorrágico, utilizar ultrasonografía para medir el volumen intravascular, la función cardíaca, y guiarnos con objetivos claros la resucitación. Cada intervención hemodinámica que hagamos debe ser precedida de alguna medida, de la que tengamos, cualquiera, la mejor que tengamos, pero para decidir pasarle 200 ml de solución salina, tengo que haber determinado de alguna manera que ese paciente va a responder a eso y que esos 200 de solución salina no le van a ocasionar más daño del que ya le está sucediendo. Entonces, evitar o corregir la hipotermia, aplicar torniquetes. Es tan importante, o tan peligrosa, más bien dicho, la situación de los cristaloides, que se podrían esperar la administración de fluidos si el paciente inmediatamente va a llegar al hospital. Esto aquí estaríamos muy lejos, pero, o sea, la idea de esto es que sangre primero, pero si no tenemos, pues vamos a los cristaloides, pero sangre primero. Minimizar la infusión de cristaloides, usar protocolos de transfusión masiva y nunca detener la cirugía, la endoscopía o lo que sea. Que el paciente esté inestable, que no sé qué, por eso no le vamos a hacer endoscopía. No, necesitamos que se haga ya. Si fallece haciéndole, pues es parte de nuestro trabajo, pero que no fallezca porque le vamos a esperar hasta que se estabilice para recién llevarle al quirófano, hasta que le pasen las plaquetas. No, eso hay que hacerse ya. Y luego, pues todo lo demás, utilizar la tromboelastografía, que bueno, pues creo que en nuestro país, no sé, en muy pocos centros podemos tener esta herramienta para vigilar la coagulación, porque no solo nos dice qué hacer, sino ya nos informa lo que tenemos, lo que hay que intervenirle al paciente. Y el protocolo 111 se trata sangre, plaquetas y plasma concentrados de coagulación. En la reanimación, los hemoderivados de esta manera, y la sangre es sangre total, sangre completa. No son concentrados globulares para reanimación, salvo que no tengamos otra opción, hay que pasar esto, pero si no es sangre completa, limitar los cristaloides, evitar la hipotermia, resucitación balanceada, no utilizar mucho líquido, utilizar los líquidos que el paciente necesite, determinarlos de alguna manera por ecografía, elevación de piernas, etcétera. Todo eso ya lo verán en otros temas. Y medidas dinámicas para respuesta a fluidos, no PVC preferiblemente. Si no tenemos nada, pues bueno, vamos a echar mano de eso, pero
a no tomar nunca un solo valor hemodinámico para decidir algo. Es que le vi la vena cava y está colapsada y por eso le paso líquidos, tampoco está bien. Es la vena cava más tenorina, más de lactato, más cualquier cosa. O sea, es un conjunto, no es un número, una intervención, no. Es una tendencia, es algo mucho mayor. ¿Y por qué sangre total? Pues por su contenido. Entonces, si yo le paso sangre completa, sangre total, le voy a pasar 500 de volumen. Primero le paso menos volumen. Y dándole menos volumen, le paso de 38,50 de hematocrito, que con una terapia de transfusión masiva 1-1-1 le voy a pasar solo 29 y acá 38. Plaquetas 150.000, 80, 60. Y factores de la coagulación, el 100%. Entonces, y fibrinógeno, 1000. Entonces, preferiblemente sangre total. Sangre se reemplaza con sangre. En la actualización 2019 de la TLS, pues la administración temprana de hemoderivados de un ratio 1-1-1 puede prevenir el desarrollo de coagulopatía y de trombocitopenia que los pacientes hacen. El uso temprano de complejos hemostáticos dentro de la primera hora, si utilizamos ácido tranexámico, nos puede servir para evitar lo que estamos tratando de evitar, la triada, acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía. En pacientes con hemorragia de clase 1-2, el paciente que tiene menos del 15% de la volemia perdida, que todavía no está con taquicardia, etcétera, a ellos se podría utilizar reanimación con líquidos, pero máximo hasta 1 litro. Si leemos de la TLS la cuarta o la quinta edición, nos mandaba a poner 2-3 litros dentro de la primera hora, etcétera. Y se recomienda la reanimación temprana con sangre y hemoderivados. Si no tenemos vías, la vía es intraósea. No vamos a ponernos al paciente con shock hemorrágico a tratar de buscarle una vena yugular, pues todo el sistema venoso está colapsado y malo, no vamos a colocarle, la vía central nunca es una urgencia, 2 vías periféricas de amplio calibre para administración de volumen y hemoderivados es lo que hay que hacer, la vía central se puede esperar. Aplicación temprana de torniquetes y la hipotensión permisiva. No le vamos a poner vasoactivos porque salvo niveles críticos de presión arterial, también puede existir vasoplejía como consecuencia del shock hemorrágico, pero eso en etapas un poco más tardías. Entonces, si necesitamos vasoactivos para una hipotensión, para una presión arterial media entre 55 y 60, que mantiene una adecuada perfusión renal cerebral y no va a contribuir más al sangrado en el sitio que esté. Entonces, estas más o menos son las indicaciones y cómo debemos manejar al paciente fisiopatológicamente, cómo debemos manejar al paciente desde las recomendaciones actuales y adecuadas y salirnos un poquito, conocemos mucho de ATLS y PHTLS, esto es de la Academia Americana, pero existe lo que se llama la medicina táctica, existe lo que se llama la medicina prehospitalaria. Todos conocemos lo que es el ABC. El ABC es una mnemotecnia muy útil, es algo que debemos aplicar vía aérea, ventilación, circulación, deficiencia neurológica, estado general, etcétera. Pero en un paciente que se encuentre con hemorragia exsanguinante, con hemorragia severa, ya la vía aérea podría no ser la primera prioridad. Y eso es el protocolo MARCH de la medicina táctica para el prehospitalario, para el paciente que está afuera, que acaba de sufrir le pegaron un tiro y está sangrando la arteria femoral. Lo primero va a ser centrarnos en lo hemodinámico, en la M, que es el sangrado masivo. Buscar la manera de aplicar el torniquete o de aplicar parar el sangrado. Y luego viene la vía aérea, respiración, circulación y cuidar la hipotermia. Entonces, sabemos que la TLS es bueno, no digo que el MARCH es mejor, pero si en un momento yo le veo que el paciente está exsanguinándose, probablemente pueda demorar un poquito la intubación endotraqueal o la vía aérea definitiva y centrarnos en parar ese sangrado, porque si no el paciente va a estar intubado, pero va a estar muerto por la hemodinamia. Entonces, hay algo más allá que el ATLS y el PHTLS. Y luego, enfocarnos bien, probablemente en el auditorio tenemos médicos de atención primaria, médicos que estamos en un consultorio, en un hospital básico o médicos de ambulancia. El prehospitalario es la clave de esto y nosotros los intensivistas lo sufrimos mucho cuando esto es malo porque el paciente llega muy mal y ya llega a nuestras manos cuando podemos hacer muy poco.
En cambio, si en el prehospitalario las cosas se hicieron bien, pues perfecto, deberíamos en una situación ideal en el prehospitalario, al paciente ya traerlo transfundiéndose, etcétera, comunicándonos bien el tipo de sangre, etcétera, cosas que muy poco se hacen. En el prehospitalario, la ecografía. Y la ecografía nos va a servir para determinar cosas que no vamos a poder saber y que el ecógrafo nos puede decir en 10 segundos de colocar el transductor y de podernos entrenar. Entonces, debemos estar entrenados en ecografía, debemos estar entrenados en la utilización de dispositivos como estos, son los torniquetes médicos tácticos, y en la ecografía, pues, para algo tan grave como esto, pues, tenemos un paciente que se está muriendo y no se está muriendo por hemorragia, pensamos que el trauma es trauma abdominal y está sangrando, le estamos transfundiendo, pero en realidad tenía esto de aquí, que es un patrón de neumotórax, que con el ecógrafo lo vemos en 10 segundos, o esto de acá, que es un paciente nuestro, que era una viejita que vino por un sangrado digestivo y que la estaban transfundiendo y todo lo demás, pero cuando le hacemos la ecografía era renal crónica y tenía esta imagen donde tiene signos claros de riesgo de taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico, y sí había sangrado, pero eso no era el problema mayor. El problema mayor era este, y luego de la pericardiocentesis ya mejoró. Entonces, hay que utilizar el ecógrafo, hay que entrenarnos en algo, en cosas como esta, en utilizar medios para poder detener un sangrado. Esto es la manera de detener un sangrado en una práctica con una sonda Foley a la que se le infla, y eso ocasiona hemostasis y le salvamos la vida al paciente. Entonces, entrenamiento, estudiar bien, actualizarnos y acreditarnos con todos las acreditaciones redundando que tenemos, ATLS, PHTLS, etcétera. Bueno, como conclusiones, pues la primera forma de alteración de perfusión es el choque hemorrágico, es más común que otros tipos de shock, con alta morbimortalidad. Es un problema de salud pública porque está asociado al trauma. Es importantísimo el enfoque fisiopatológico para entender cómo le vamos a tratar y por qué le vamos a tratar, por qué le doy tranexámico, por qué le doy plaquetas. La evaluación y el manejo debe ser individualizado. Si la que tiene un trauma es una paciente de 85 años y cardiópata, pues no me va a tolerar 10 litros entre líquidos y hemoderivados, por supuesto que no. Y protocolos estrictos de transfusión masiva y de control de daños. Control de daños sobre todo. Si el paciente sangra porque tuvo un trauma abdominal, tiene que ir al quirófano urgente, a que encuentren lo que encuentren. Utilización de ecografía en el diagnóstico, seguimiento y decisiones. POCUS. La ecografía focalizada en responderme preguntas. No quiero saber el tamaño del hígado ni si tiene una esteatosis hepática. Quiero saber si está sangrando. Nada más. Evitar la triada fatal, evitar los cristaloides, utilizar sobre todo sangre, no es sangre fresca, sangre total, y utilizar coadyuvantes de la coagulación y utilizar la hipotensión permisiva para evitar el sangrado. Si nosotros articulamos bien todos estos componentes desde el prehospitalario y cuando lleguen a nosotros al hospital, los tratamos con un enfoque de esta manera y monitorizando adecuadamente, pues el desenlace de nuestros pacientes va a ser mucho mejor. Bueno, pues quiero agradecerles por su atención y disculpas por cualquier problema técnico y pues muchas gracias. Gracias, Fausto, por tu intervención. No sé si alguna persona del público, de los presentes que están conectados, tiene alguna inquietud en cuanto a lo que es el choque hipovolémico hemorrágico. Para responder alguna pregunta. Tenemos una pregunta del doctor aquí. A ver. Me dice, en choque hipovolémico hemorrágico grado 3 y 4, Fausto, ¿cuántos litros se puede reanimar? Me está preguntando acá una persona. Eso es más o menos...
Bueno, más o menos es lo que dijimos aprendimos todos según la tablita del ATLS, que en el 3 y el 4, pues el paciente tolera 3 o 4 litros, pero eso es lo que ha venido cambiando. Vamos a reanimar principalmente con sangre, no nos vamos a centrar en el volumen, sino nos vamos a centrar en la respuesta que tenga el paciente a esto. Entonces, no existe un número mágico, eso es lo que hay que ir cambiando la idea. El paciente tiene 3, tengo que darle 4 litros, si el paciente tiene 4, tengo que darle tanto, no, sino principalmente sangre total y luego ir en la evolución del paciente viendo cómo la respuesta y si va a tener respuesta a toda la cantidad de líquidos que les vamos a dar. Como ya vimos, en cuanto a líquidos, pues más bien hay que hacer un poco, hay que restringir un poco la cantidad de volumen. Entonces, no puedo decirle un número, un valor en números de lo que se debe dar, sino individualizar al paciente. Le vamos pasando volumen, le vamos pasando sangre y vamos mirando la respuesta, tanto en la macrodinamia como en la microdinamia. Eso es individualizar la terapia, no hay un número en general para esto. Ya. La utilidad del ácido tranexánico en esta patología. Sí, el ácido tranexámico y coadyuvantes al inicio del trauma en las primeras horas está recomendado. Hay que mirar lo que tiene el paciente también, pues sabemos que el ácido tranexámico en problemas neurológicos podría tener algún mal desenlace por riesgos de isquemia cerebral tardía, pero en general en el trauma hemorrágico sí está dentro del protocolo utilizar tranexámico dentro de las primeras horas. Sí, sí, sí. Bueno. Y tenemos otra pregunta. Que el dicinone, si no me equivoco, es ácido tranexánico. En caso de no tener ácido tranexánico, ¿se puede utilizar dicinone? Si no me equivoco, es el comercial, el dicinone, el ácido tranexánico. No es... no. No. O sea, no, dicinone me parece que es otra molécula, no sé. Pero, o sea, se supone, te dice un coadyuvante de la coagulación, pero es contranexámico, pero no sabría decirte si no. Bueno, es nuestra realidad. Te dicen sangre total, pues yo no tengo ni banco de sangre, pues me toca dar cristalloides. Nos toca adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, el 19 no está en la guía, pero si me preguntas y estamos en un hospital pequeño, es de Tamsilato el 19, y no tengo nada más y no tengo tranexámico, pues y es un coadyuvante, pues por ahí lo podríamos utilizar. Nosotros tenemos el problema de que trabajamos bajo circunstancias muy difíciles, ¿no? Leemos de la TLS y te dice que el paciente te llega transfundido, intubado y con el diagnóstico hecho, ¿no? Pero nosotros no, pues entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Con el etancilato casi no lo nombran, no sé si casi no lo nombran, hablan más que todo del el ácido tranexánico, el ácido aminocaproico, pero no nombran casi etancilato en el uso de los pacientes con sangrado. No sé si habrá alguna patología específica para usar este medicamento, pero es muy, muy raro de que se lo escriba en la literatura. Fue una buena pregunta. Bueno, si no dispongo, preguntan acá, si no dispongo de sangre durante las primeras horas y solo cuento con cristaloides y vasopresores como norepinefrina, ¿estaría justificado su uso en primera instancia, sí o no? Sí, pues, y lo hemos vivido todos. Claro. Llega y no tengo banco de sangre y no tengo sangre, no voy a quedarme con los vasos cruzados, le vamos a dar. No vamos a usar solución salina, vamos a utilizar lactato Ringer, por el menos riesgo de la acidosis hiperclorémica. Y si tenemos que utilizar vasoactivos, tenemos que utilizar vasoactivos, pero siempre con el objetivo de presión arterial va un poco más bajo, presión arterial de 50 a 60 de media, para evitar que el paciente sangre más, pero mantener en algo la perfusión. De todos modos, si no tenemos sangre y el paciente sigue sangrando, pues ya sabemos lo que va a suceder. Pero sí, nos ha tocado y hemos hecho muchas veces, ¿no? Bueno, yo también te tengo una pregunta, es algo que vivimos acá en Solca Diario, acá hay muchos pacientes oncológicos con sangrado de diferente causa, ¿no? Y que vienen en shock, una gran parte.
La cuestión, tú hablaste sobre el uso de la vía intraósea, si no me equivoco. O sea, te digo, acá en Solca generalmente no lo utilizamos porque acá en Solca tenemos un eco que está 24 horas con nosotros. Si hay alguna persona que no podemos canalizar porque está muy hipotenso, porque no encontramos, no hay una buena anatomía venosa, por diferentes causas no se lo puede, está muy depletado. Entonces, inmediatamente vamos con el eco, se coloca, ve la anatomía y por la vena más amplia se coloca una vía central lo más rápido posible, que es no más allá de 3 4 minutos, ¿no? En situaciones de emergencia. Mi pregunta hacia ti, ¿con qué frecuencia usas el acceso intraóseo en el hospital? ¿Lo has hecho? ¿Lo ves hacer? ¿Es usual en tu lugar? No, nada, pues lo vimos alguna vez por ahí en la formación, pues, pero no, no es, la verdad, no sabemos por qué no es tan común en nuestro medio. No sé si alguien lo tenga y sea común su uso, porque es algo que es relativamente un poco costoso y la manera de colocarlo tampoco es que necesitas un mes de preparación. Eso hay que, es como una especie de un introductor que se coloca en los puntos acá en la rodilla o acá en sobre la región de la cintura escapular acá arriba y se puede colocar. Pero no tenemos, no. Si tenemos un ecógrafo, seguro. Y si no, tenemos un ecógrafo y el paciente está muy mal depletado, etcétera, la otra opción y la primera sería la vía femoral, que esa es rápida, es segura, es un lugar donde si para malas pinchamos la arteria, es un sitio compresible en donde no vamos a tener mayor problema, pero focalizarnos en lo que lo he dicho muchas veces acá. Si tengo un ecógrafo, tengo que estar entrenado para esto. Incluso el ecógrafo nos puede servir y es bastante sencillo colocar vías periféricas, pacientes obesos, así con asitis, perdón, asitis, edemas, Anasarca, etcétera. El ecógrafo nos puede servir incluso para canalizar una vía periférica y no nos demoramos mucho. A lo que sí no vamos a suceder es que si no estoy entrenado en ecografía y el paciente está chocado tratar en este momento de colocarle, pues no quieres que lo coloque quien esté entrenado. Sabemos pues que ecografía también, la curva de aprendizaje no es tan grande como hacer 3 años de imagenología para poder colocar un acceso por vía ecográfica. Es relativamente baja la curva de aprendizaje, que todos la podemos hacer y que todos debemos hacerla. Eso es la moraleja mayor. Usemos el ecógrafo. El ecógrafo ya tiene que pasar al pregrado. Así de grande está la cosa en el mundo. Bueno, si no tenemos más preguntas, agradezco la intervención del doctor Fausto Maldonado.